Espero que estén muy bien, ¿ya? Y comenzamos entonces la clase de educación ciudadana para ustedes, ¿ya? Vamos a partir entonces a compartir pantalla. Ya, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En esta clase nosotros vamos a hacer un resumen, ¿ya? No tenemos fecha fijada todavía para la materia de esto, no tenemos fecha de prueba para esta materia todavía. Sí, yo la tengo en mente, pero sería en noviembre, ¿ya? Pero yo tengo que, ya envié la información para que me autorice y sería más o menos la mitad de noviembre, pero todavía yo les tengo que confirmar eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo voy a ver las 3 últimas clases que nosotros hemos tenido de esta materia. ¿Por qué? Porque como tuvimos entre medio síntesis de la prueba que hicieron la semana antepasada, sí, el 7, quedó desordenado, quedó disperso todo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tomé las 3 últimas clases y las ordené, ¿ya? Las ordené para que tengamos presente que de esto, de lo que estamos viendo ahora, más las escuelas económicas, son contenidos de la próxima evaluación, que sería más o menos en la mitad de noviembre, ¿ya? Entonces, y también vamos a dar al final de la clase una información que tiene que ver con las pruebas pendientes, que varios me han preguntado. Yo les voy a dar la fecha de las pruebas pendientes de educación ciudadana, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, y cada cual sabe qué debe. Vamos a abrir todas las pruebas, un día completo, y el que no me deba nada de prueba, quédese tranquilo, y el que sí, es cuestión de ver las notas, lo que usted debe, y las últimas notas son pruebas, ¿ya? Entonces ahí ya vamos a explicar. Entonces vamos a partir con esta clase, que es, como les digo, un resumen de lo que nosotros hemos visto en cuanto a lo que es crecimiento y desarrollo, la pobreza y lo que es crecimiento y desarrollo con equidad, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a trabajar y a recordar. Lo primero es crecimiento económico y desarrollo humano, que normalmente uno busca información o lee algún texto y se pone como sinónimo, y nosotros planteamos que no son sinónimos. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de lo que produce el país, de la riqueza que tiene un país, ¿ya? Los bienes, los servicios que produce. Y cuando hablamos de desarrollo humano, se refiere a el bienestar que logra la población en un determinado país. Y estos dos ámbitos se miden, ¿ya? Se pueden medir a través del PIB, ya en el caso de crecimiento económico, como crecen los países, el Producto Interno Bruto, y el desarrollo humano se puede medir con el índice de desarrollo humano y también con el coeficiente de Gini, que nos permite ver la desigualdad, ¿ya? Entonces vamos a seguir avanzando. Y tenemos primero unos conceptos que también lo vimos en clase, tenerlos claritos después. El Producto Interno Bruto, entonces, valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. Normalmente el PIB se va midiendo anualmente, todos los años. Y el Producto Nacional Bruto, que también a veces aparece ese índice, es el valor de todo lo producido dentro y fuera del país con factores productivos nacionales, ¿ya? Mano de obra, capital, etc. El IMASEC nos permite medir en Chile la actividad económica, ¿ya? Y dice, es una estimación que resume la actividad de los distintos sectores de la economía en un determinado mes, ¿ya? Y puede uno ver, por ejemplo, si nosotros vemos el IMASEC de septiembre de 2020, lo podemos comparar con el IMASEC de septiembre de 2019. También se hace una comparación anual, ¿ya? Dice, constituye una aproximación de la evolución del PIB. O sea, uno más o menos viendo el IMASEC, el índice mensual de la actividad económica, puede también saber más o menos cómo va a ser el PIB, ¿ya? Y el PIB per cápita, que es como si toda la producción, toda la riqueza de un país se dividiera por el total de la población, ¿ya? Y por eso es per cápita, por persona, por cabeza, ¿ya? Y se plantea que cuando el PIB per cápita supera los $30.000, porque se mide en dólares, en un país se considera que alcanzó el desarrollo,
Ya acuérdense que los países se dividen en desarrollados, subdesarrollados, ¿ya? Términos que no se usan mucho en la actualidad, ¿ya? Pero sí algunos todavía los mantienen. Para que entiendan de qué se trata, ¿ya? Y nosotros vimos también en clase cómo fue variando el PIB desde 1984 hasta el 2014. Y que el PIB, dijimos, y lo que me interesa aquí no es que se aprendan cifras, sino que sepan que el PIB se ve afectado por hechos que ocurren en el extranjero o hechos externos y también hechos que ocurren en Chile, situaciones internas, ¿ya? Hechos en el extranjero, como ahí aparecen dos crisis, la crisis asiática, que se originó, tal como dice la palabra, en Asia, ¿ya? Y también está la crisis subprime que se originó en los Estados Unidos, ¿ya? Y que también afectó a los países de Europa y de ahí al resto de los países. Ahora, esos son dos hechos externos, ocurrieron afuera, pero también el PIB se ve afectado por hechos internos. Y si nosotros nos fijamos, quiero que vean el año 90, bajó, bueno, el 89 el PIB había sido de un 10%, y al año siguiente, el 90, un 3,4%. ¿Y por qué bajó ahí? Se explica fundamentalmente por la incertidumbre que provocó eh, la elección del primer gobierno democrático, ¿ya? Que no se sabía qué es lo que iba a pasar, que iban a manejar de manera diferente la economía, etcétera, etcétera. Una serie de hechos que van a afectar acá. Posteriormente, también nosotros, si vemos el PIB del 2019, 2020, también van a sufrir variaciones por un hecho interno como es la crisis social acá en Chile, de octubre en adelante, y después viene un hecho internacional o hecho externo que abarcó a todos los países como es la pandemia, COVID-19. O sea, aquí el crecimiento económico entonces va a ser afectado por todas estas situaciones internas y externas. Y por eso va a ir variando también. Y nosotros que somos una economía muy vulnerable, abierta, nos afectan muchas cosas que ocurren fuera del país. Y se hacen proyecciones, los organismos internacionales hacen proyecciones del crecimiento, ¿ya? Y aquí tenemos 4 organismos que hacen estas proyecciones. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, ¿ya? El Fondo Monetario, el Banco Mundial son organismos incluso que prestan dinero o dan crédito a los países, ¿ya? Y tal como las personas somos analizadas cuando vamos a pedir un crédito, los países también los analizan, ven si son, pagan sus deudas, cómo está su economía, etcétera. Entonces, los distintos organismos internacionales hacen proyecciones del crecimiento de los países y aquí está el nuestro, ¿ya? Y el PIB per cápita, como aquí la idea de este gráfico es ver la evolución, cómo ha ido cambiando desde los años 80 hasta 2018, desde $2.922 hasta $25.958, ¿ya? Entonces, ha ido cambiando bastante este índice. Ahora, el problema es que uno piensa, si se toma toda la riqueza del país y se divide por la cantidad de habitantes, nos tocarían $25.958 a cada uno, pero eso no es así, ¿ya? Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra economía, que es la desigualdad en el ingreso, en la repartición, podríamos decirlo, de los ingresos, ¿ya? Y aquí también lo que decíamos, este es el IMASEC, ¿ya? Y aquí lo que yo les decía, fíjense que aparece o parte desde octubre de 2018 hasta octubre de 2019. Entonces uno puede ir viendo mes a mes y también cómo varió en un año. Fíjense que en octubre de 2018 había un crecimiento de 4,40% del IMASEC, el índice mensual, pero en octubre, un año después, hubo una caída, ¿ya? Una caída, menos 3,4, ¿te fijas? Y producto de la situación en Chile, en este caso de la crisis social, ¿ya? Y después sigue ahí con el COVID-19. Y aquí está este gráfico más que nada porque también se mide el índice de crecimiento minero. ¿Por qué? Porque la minería en Chile es muy relevante, muy importante para los ingresos del país.
¿ya? Y normalmente la minería crece más, normalmente. A veces no ocurre eso como aparece ahí en el gráfico, cuando hay crisis o hay las empresas mineras, muchas de ellas están, muchas veces los trabajadores, los sindicatos aprueban una huelga, ¿ya? Una huelga en base a su negociación colectiva. Están negociando, no les aceptan sus condiciones, entonces se vota la huelga y muchas veces se producen huelgas que duran 1 mes, 2 meses en las mineras. Y ahí, obviamente, el IMASEC cae, ¿ya? Y pasamos al otro punto, que es el desarrollo humano, teniendo en claro que el crecimiento tiene que ver con lo que produce el país y el desarrollo humano se puede medir con este índice que fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ahí está la sigla, ¿ya? Y que se calcula desde 1990, o sea, más o menos 30 años atrás, y se aplica a 188 países. Y considera con 3 dimensiones que se pueden medir: la esperanza de vida, el acceso a la educación y la calidad de vida, ¿ya? Y el coeficiente de Gini, que también es un índice que nos permite ver la riqueza de un país y cómo ésta se distribuye. Por lo tanto, permite o compara los ingresos de los grupos más altos o con ingresos más altos con los que tienen menos ingresos. Entonces nos permite medir la desigualdad, ¿ya? Y tenemos un ranking de índice de desarrollo humano en que siempre están los países europeos, normalmente en primer lugar, ¿ya? Y aquí aparecen un país de Europa, Oceanía y Estados Unidos, que está en el quinto lugar, que es de América, ¿ya? Entonces ahí se distribuye. Chile ocupa dentro de este, siempre está variando entre el 45 y el 42, más o menos, ¿ya? Fíjense en el índice, mientras más cerca de 1 es considerado el mejor índice de desarrollo, ¿ya? O sea, el mejor en las condiciones de bienestar de las personas de esos países, ¿ya? Estos países se caracterizan fundamentalmente porque cobran o tienen un sistema tributario muy alto, pero estos impuestos se usan para que la educación, la salud, la previsión social sean, digamos, satisfechas para las personas. Por eso muchas veces los europeos, cuando ya jubilan, se dedican a viajar, porque tienen los recursos como para hacerlo, ¿ya? Algo que un jubilado de término medio chileno es más difícil que lo haga, porque las jubilaciones, las pensiones en Chile por jubilaciones son bastante más bajas, ¿ya? Aquí tenemos aspectos que miden, entonces tenemos los países, los de más alto índice y los de más bajo índice de desarrollo humano, ¿ya? Y se mide la esperanza de vida, el promedio de educación, ya que aparece acá, y normalmente los países que son más desarrollados superan los 80 años o tan cercanos a los 80 años como promedio de esperanza de vida, ¿ya? Y ahí uno puede decir, bueno, las condiciones de salud, condiciones sanitarias son más altas y por lo tanto las personas pueden acceder a la salud y vivir más tiempo. Y la educación normalmente supera los 12 años, ¿ya? Superan los 12 años en el caso de los países más desarrollados. Si nosotros nos vamos al otro lado, los países con menos desarrollo, fíjense la esperanza de vida, no llegan a los 50 años como promedio, ¿ya? Y los años de escolaridad, promedio de formación escolar, fíjense que ahí no llegan a los 4 años, ¿ya? O sea, no completan la enseñanza primaria o la básica que nosotros podríamos decir. Por lo tanto, si son esas condiciones, el bienestar, el desarrollo de las personas es bastante más bajo. Y normalmente son países de África y Asia, ¿ya? Aquí hay mayor parte de países africanos y hay 2 que son de Asia, Bangladesh y Myanmar. El resto son países africanos, ¿ya? Y aquí aparecen algunos datos de Chile, que Chile tiene una esperanza de vida de 80 años, que es comparable a países de desarrollo, alto desarrollo. Pero el promedio de escolaridad en Chile es aproximadamente 10 años. Nosotros, si contamos la básica y la media, debiera ser de 12 años, ya en que en Chile es obligatorio en la actualidad cuarto medio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces debiéramos tener, pero no todos acceden a la educación, personas no terminan su escolaridad,
por distintas razones, ¿ya? Y acá tenemos el coeficiente de Gini, que ve la desigualdad, y los colores nos van indicando ahí los porcentajes o el índice de desigualdad. Los colores más claros son los que están en mejores condiciones, o hay menos desigualdad, para que me entiendan la idea. Y donde hay más desigualdad son los colores más oscuros, ¿ya? Entonces ahí está esta información. Y dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de lo que forma parte Chile, es dentro de ese grupo el país más desigual. Ya ahí miden, digamos, son mucho más países los de la OCDE más que estos, ¿eh? Son como 30 países, 35 países más o menos. Y dentro de estos países, Chile es uno de los más desiguales desde el punto de vista de los ingresos, ¿ya? La desigualdad de los ingresos en Chile. Un grupo muy pequeño recibe altos ingresos y la mayoría están en condiciones de bajo ingreso. Por eso se habla de desigualdad de los ingresos, ¿ya? Y la pobreza, tema muy relacionado con los dos puntos, ¿ya? Ahora, nosotros vimos, acuérdense, la pobreza desde un punto de vista que es desde el punto de vista económico, ya que es el normal. Cuando una persona no tiene los recursos económicos para satisfacer sus necesidades, se considera que es pobre, ¿ya? Pero es una dimensión, digamos que ha sido utilizada hasta muy poco tiempo y se agregan otras. Ahora se habla de una pobreza multidimensional, porque no solamente se ve la falta de recursos, sino que también se ven otros aspectos, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿ya? Aquí yo esta imagen la puse por el entorno, las condiciones de vivienda, hacinamiento, y porque hay dos grupos que son muy vulnerables a la pobreza, ¿ya? Los adultos mayores y los niños, ¿ya? Muy vulnerables en su condición a ser afectados por la pobreza, ¿ya? Y acá tenemos la pobreza por ingresos, o sea, la pobreza por punto de vista económico y el coeficiente de Gini. Fíjense que la pobreza en Chile, desde el 2006 hasta el 2017, ha bajado, ya sea la pobreza como la pobreza extrema. Fíjense que pasamos, en el caso de la pobreza, de 29,1% en el 2006 a 8,6% en el 2017. Ahí hay un avance, hay menos pobreza. Pero fíjense la desigualdad. La desigualdad sigue prácticamente igual. Y eso es uno de los temas pendientes que nosotros tenemos en Chile. La pobreza ha ido bajando. Ahora seguramente si se ven los datos de estos últimos años, seguramente hay mucha gente que con todos los problemas que han habido, volvió, digamos, a caer en pobreza. Pero aquí hay un avance importante, pero la desigualdad se mantiene igual, ¿ya? Entonces eso es algo pendiente. Y acá tenemos las otras dimensiones, ¿ya? O sea, no solamente la pobreza desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de la educación, de la salud, del trabajo y la seguridad social, y después se le agregan dos más, la vivienda y el entorno, y las redes y la cohesión social, ¿ya? Los países africanos, por ejemplo, veíamos que la educación, seguramente ahí no alcanzan a ir al colegio, ¿ya? No van al colegio. Por lo tanto, aquí se plantea, por ejemplo, la asistencia, se plantea el rezago, o sea, quedar atrasado, salirse del sistema, no ir al colegio, ¿ya? O no ser partícipe del sistema. Está también la esperanza de vida que nosotros vimos, que tiene que ver con la atención en salud, la alimentación, ¿ya? En el caso de los países africanos hay problemas de hambre, de alimentación. Aquí nosotros hablamos de malnutrición, ¿ya? Malnutrición, una mala alimentación en el caso de la salud, ¿ya? Y después vienen los otros que tienen que ver con el trabajo, la vivienda y las redes de cohesión y cohesión social, ¿ya? Por lo tanto, a esto se refiere con una pobreza multidimensional, ¿ya? No solamente la parte económica. Y si agregamos todas esas otras dimensiones, la pobreza estaría aumentando, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se consideran que tienen, digamos, los ingresos,
que satisface sus necesidades básicas, pero hay otros problemas que se agregan, la vivienda, la salud, la educación. Entonces ahí aumenta. Entonces, considerando las múltiples dimensiones, el porcentaje de pobres sería de 79%. ¿Ya? ¿Se fijan cómo cambia al medirlas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas consideran que tienen problemas en algunas de las dimensiones. ¿Ya? Y acá tenemos gráfico que mide pobreza por ingresos, ¿ya? Pobreza multidimensional y la gente que está en ambas situaciones, ¿ya? Que también son importantes acá. Entre 2015 y 2017, que es la variación. ¿Ya? Y acá tenemos la pobreza en distintas regiones del país. ¿Ya? Está la línea roja con el promedio de país de pobreza y las regiones que tienen o que superan este índice, la Araucanía, Ñuble, por ejemplo, Maule, Coquimbo, ¿ya? Y las otras que están bajo de pobreza, que nosotros explicamos que inciden las características de la población, el acceso al trabajo, el tipo de trabajo, incluso las condiciones climáticas también afectan acá o influyen en las últimas regiones, las del extremo sur del país, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí también recordar eso, chiquillos. Y tenemos acá la pobreza en las comunas de Gran Santiago, en que los colores, aquí son todos tonos morados, lila, los más oscuros son los índices de pobreza multidimensional más altos. Ahí está La Pintana, Los Espejos, Cerro Navia, por ejemplo, que son color más oscuro. ¿Ya? Y después en otro tono aparecerían Cerrillo, Huachuraba, Conchalí, San Bernardo, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Entonces hay que irse fijando. Y el desarrollo y crecimiento con equidad, que nosotros tenemos que, es plantear, acuérdense, relacionado con los temas anteriores, plantear que el crecimiento beneficie a todos, ¿ya? Y que el bienestar también llegue a todo el país. Y aquí la productividad, la distribución de la riqueza debiera ser más equitativa, por eso se habla de desarrollo y crecimiento con equidad, ¿ya? Y aquí se plantea las empresas. ¿Qué pasa con las empresas? Y ahí no solamente ya no está la visión clásica de la empresa que pretende obtener solamente ganancias, la parte económica, sino que las empresas ya cambian su visión y también tienen que preocuparse de las condiciones laborales de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente, eh, el ambiente laboral, ¿ya? Y no olvidar los niveles de productividad de las empresas, pero que esto no sea solamente preocuparse desde el punto de vista económico, ¿ya? Y ahí aparecen las empresas B, que nosotros vimos en la clase anterior, que son las empresas que no solo se preocupan por la salud de la empresa que ésta produzca, sino que también por la de los empleados, la comunidad y el medio ambiente, ¿ya? Y estas empresas, como dijimos, no tienen solamente el objetivo tradicional de generar ingresos, ¿ya? Sino que las empresas B tienen como objetivo resolver un problema, ya sea medioambiental o social, a través del mercado, o sea, también generando entonces un beneficio para todos, ¿ya? Y estas empresas B miden el desempeño, el aporte social y las buenas prácticas, ¿ya? Entonces, ahí se diferencia de las empresas tradicionales en que normalmente más antiguas el fin mayor era generar ingresos, ¿ya? Ahora no, ahora estas empresas B es solucionar un problema o resolver un problema social, económico, medioambiental a través del mercado. ¿Ya? Hay muchas empresas, esto está destinado fundamentalmente, estas empresas B, a las nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas, las pymes, pero también hay empresas grandes que sí han ido cambiando su modelo empresarial, ¿ya? Y que han ido variando esta situación y nosotros podemos mencionar a varias posteriormente que no son pequeñas ni medianas, son más grandes, pero que su modelo empresarial ha ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí estas empresas B entonces buscan un triple impacto, ¿ya?
contar con un ambiente de trabajo más colaborativo, captar mejores talentos, promover la interacción entre todos los integrantes, no solamente dentro de la empresa, sino que también el entorno, y sufrir una menor rotación en cuanto a la gente que trabaja ahí, ¿ya? Y aquí mencionamos B Corp, dice B Corp Best for the World, o sea, mejores empresas B para el mundo, ¿ya? Y que reconocen a estas empresas B y que en Chile existen diversas empresas certificadas. ¿Por qué? Porque miden estas empresas, para certificarlas, miden distintos aspectos, ¿ya? Como su gobernanza o su administración, el modelo de negocios, ¿ya? O el modelo empresarial que tienen, el impacto en el medio ambiente y políticas y prácticas con sus trabajadores y con la comunidad, ¿ya? Entonces aquí también es importante esto. Y aquí tenemos a empresas B certificadas y las empresas B que está pendiente su certificación. Y aquí está la diferencia. Cuando está pendiente es porque son empresas que nos llevan un año o 12 meses de operación, ¿ya? Y estas empresas tienen que incorporar a sus estatutos, a su, digamos, normas, eh, los requisitos para ser una empresa B, ¿ya? Es un sello temporal, no es una certificación. Y permite entonces ingresar al grupo de la Comunidad Internacional de Empresas B. Mientras que las empresas B certificadas está destinado a empresas más antiguas, con más de 12 meses de operaciones, y que, como son más antiguas, tienen un plazo de un año para incorporar a sus estatutos, porque seguramente no los tenían, los requisitos para ser considerada empresa B, ¿ya? Y una certificación ya que dura 2 años y obviamente forma parte de la comunidad global de empresas B o BEST. Y aquí está el modelo de negocios, ya que no solamente se preocupa de que la empresa funcione, sino que también de la transparencia en su administración, o lo que se llama la gobernanza. Se preocupa de los trabajadores, ¿ya? Todo lo que implica a los trabajadores, los clientes, la comunidad, cuanto a proveedores, distribuidores y el medio ambiente, o sea, el entorno también donde está esta empresa, ¿ya? Y nosotros mencionamos como ejemplo a Green Libros, ¿ya? Que solicita donaciones de libros ya usados, que estén en buen estado, que no les falten hojas, que no estén rotos, y que, aunque estén usados, digamos, rayados con lapigrafito, ellos borran todo esto y los venden a un precio mucho más bajo que un libro nuevo, que son, el costo es bastante más alto, pensando que la familia necesita más de un libro, y hay colegios en que los libros no se les entregan de forma gratuita, y el costo de los libros, y que muchas veces no hay solo un hijo, sino que hay 2 o 3 hijos, entonces ahí sube el costo de tener estos libros, y es una empresa entonces que se preocupó de este problema, que uno lo puede decir es un problema social, es un problema económico y también del medio ambiente, porque se están reutilizando textos, ¿ya? Estos Green Libros. Y acá está donde se donan los libros en buenas condiciones para que pueda ser utilizado nuevamente, ¿ya? Hay otras empresas también que están, digamos, certificadas, por ejemplo, la Caja Vecina, que viene a solucionar un problema social, económico, porque está presente en los barrios, ya que las personas pueden hacer pagos y no tienen que moverse hasta el centro de las comunas, donde están los bancos, o a veces en algunos lugares no hay bancos, ya, así de real. Y aparecen también Kiklos, que es una empresa que es recicladora. Y también hay unas empresas, como les decía yo, que venden, que se llama Algramo, y que venden a granel algunos productos en los barrios, ¿ya? Para que la gente tenga acceso a estos productos cuando no los puede adquirir en un supermercado o en un centro comercial, y puede comprar una menor cantidad, ¿ya? Y se accede a estos productos como las legumbres, por ejemplo. Y también mencionamos
que hay también una empresa que otorga el abastecimiento de lavalosa, detergente también a granel, y que es un detergente que no daña el medio ambiente. La persona lleva su envase y va ahí abasteciéndose, pagando, digamos, por el producto y no por el envase, ¿no? Pensando también en el medio ambiente, problemas social, económico, medioambiental. ¿Ya? Ahí hay ejemplos. También está el Parque del Recuerdo, ¿ya? Como una empresa B. Ahora, dentro de estas empresas B y dentro de lo que es el desarrollo equitativo, está cuando se habla de un salario justo y un trabajo digno. Cuando hablamos de trabajo digno, también se habla muchas veces de un trabajo decente. Es aquel trabajo que, en este caso, no vulnere los derechos de la persona, no vulnere su dignidad, y que en el caso del trabajo o el sueldo justo sea un sueldo que le permita satisfacer sus necesidades según el lugar donde viva, ¿ya? Y que respete las normas también que existen en cada país, ¿ya? Entonces aquí hay varios criterios, ¿ya? El pago del salario, o sea, pagar realmente el salario en la fecha que corresponde, de la manera que corresponde, un salario vital que le permita satisfacer sus necesidades básicas, un salario mínimo que respete la normativa que establece la ley, ¿ya? El salario vigente, que comparado con el mismo, digamos, trabajo en otra empresa, sea más o menos similar, el pago por las horas de trabajo, en este caso las horas extras, y tampoco no plantear como que es obligación trabajar horas extras. Un sistema de pago que tiene que ver con, de acuerdo a las regulaciones que establece la ley, en el caso nuestro, que se pague la salud y la previsión social, que es obligatorio en Chile. La comunicación y el diálogo, o sea, entre trabajador y empleador, tiene que haber información, ¿ya? Respecto de cómo se paga, por qué se paga, etcétera. La discriminación y la disparidad, eso no puede suceder por el mismo trabajo, pagar el salario de manera igual, ¿ya? Y no discriminar, por ejemplo, la situación de los inmigrantes, o que el hombre en comparación a la mujer gane más por el mismo trabajo. Un salario real, ¿ya? Que vaya de acuerdo al incremento del costo de la vida. En Chile debería ser un salario que vaya de acuerdo al IPC, ¿ya? O que suba de acuerdo al IPC. Y la cuota salarial que plantea, por ejemplo, que los trabajos en que se recibe una ganancia por este trabajo o se pague un bono, no se vea disminuido si es que bajan las ventas, por ejemplo, ya el salario base, ¿sí? Los, algunos trabajos se pagan esos beneficios, sobre todo en el comercio, ya cuando uno vende más, gana más, ¿ya? Y acá aparece lo que ve la Fundación Sol, que para qué se establece el salario mínimo. Actualmente el salario mínimo, aquí dice 319, ¿eh? Subió 1.000 pesos, está en 320 actualmente, y próximamente se plantea negociar. Y una familia para un hogar de 4 personas se necesita un ingreso más o menos de 446.910 pesos para que estas personas puedan superar lo que es la línea de la pobreza, ¿ya? Y se plantea un sueldo o un monto bruto de salario mínimo de 550.000 pesos. ¿Por qué? Porque el bruto es lo que uno recibe, pero se le paga, digamos, y le vienen otros descuentos, y ese es el salario líquido, para lo que uno recibe ya. Entonces, 550 bruto, ¿ya? O sea, sin los descuentos que se hacen en los salarios. Y aquí se habla de lo que faltaría para ser considerado un salario justo también en Chile, ¿ya? Entonces, teníamos eso, y yo les hablé también de empresas B, nombré varias que son empresas más, digamos, pequeñas y medianas empresas, como Green Libros, Kiklos, Algramo, pero hay otras más grandes, por ejemplo, como Falabella, como Nestlé, ya las empresas IANSA,
como WOM, por ejemplo, que también tienen certificación de empresa B, ¿ya? Que son las que se preocupan no solamente por una ganancia. Y la información que les dije al comienzo, ¿ya? Pruebas pendientes entonces de educación ciudadana. Para los tres terceros van a ser, perdón, van a estar disponibles el próximo lunes. ¿Ya? Todos los días las voy a dejar ahí disponibles. Vi el calendario de pruebas de ustedes y ese día no tienen otra prueba, así que para que puedan ver, el lunes 26, entonces las pruebas pendientes de tercero medio de educación ciudadana. ¿Ya? Voy a dejar las pruebas del primer semestre y de la última que dieron. Al tiro te doy la palabra. Y la última que dieron de este segundo semestre, que se dio el 7 de octubre. Esa también la voy a abrir, ¿ya? Déjenme, entonces el 26, ¿ya? Voy a dejar de... ¿Y quién planteó una duda? ¿Alguien quería hablar? Yo, profe, Dígame. ¿usted tiene una lista de quiénes le debe la última prueba que hizo usted? La última prueba. No la tengo aquí a mano, muchacho, pero me parece que tú la debes. Fabián. Ya, Eres ya, Fabián, ¿cierto? ahí Sí. la veo. Fabián, tú, me parece que tú estás pendiente en esa, en la Ya, última. Ingresa de todas maneras, ¿ya? Mira, sí, yo parto de la base que ustedes en tercero medio saben las pruebas que han dado y las que no. sí.